Hola, hola. Para esta semana tenemos tres ejercicios. Este es el examen del primer semestre del 2018. Entonces, este es el primer ejercicio. Este segundo es un poco lo que son choques y energías. Y este último es un poco lo que son fricciones y relaciones de cuerdas. Entonces, vamos a empezar por este. Lo que me preguntan es la velocidad del punto 4. Este es como una pieza que mueve estas cajas que van bajando. Entonces me preguntan esta velocidad 4, después me preguntan la velocidad angular de la barra 3, la aceleración lineal de la barra 4 y la aceleración angular de la barra 3. Entonces, de igual manera, como siempre hemos hecho, aquí lo importante es encontrar la velocidad del punto A y después de ahí podríamos encontrar la velocidad del punto B. Vean que en este punto B, la misma velocidad que tenga B es la velocidad del punto 4. Entonces, primeramente, digamos, tenemos que encontrar la velocidad del punto A para después irnos a la velocidad del punto B y así sucesivamente. De igual manera, con las aceleraciones tenemos que hacer lo mismo. Entonces, va a haber una parte que separamos los que son los ejes J y I para poder despejar aceleraciones angulares o velocidades angulares y de ahí obtener lo que son velocidades y aceleraciones lineales. Entonces, de igual manera, me dicen que el motor gira a 200 revoluciones. Entonces, hacemos la conversión de revoluciones entre minutos a radianes entre segundos. Entonces, me da que son 20.94 radianes entre segundos. Después de acá tenemos que aplicar la fórmula. Entonces, esta velocidad del motor es cero. Recordemos que esto acá es como si estuviera colocado en una pared. Esto no tiene una velocidad lineal. Entonces, dice que la velocidad de A va a ser igual a la velocidad angular, que en este caso es 20.94, por el producto cruz del radio. Este radio ya nos dan el ángulo y ya nos dan la medida, entonces es nada más aplicar este, lo que es el producto cruz y para ahí obtendríamos la velocidad de A. Entonces ya con el radio escrito lo que hacemos es hacer el producto cruz. Recordemos que estos 20.94 ellos me indican que este motor está girando en sentido de manecillas del reloj, entonces este 20.94 va en dirección menos K. Entonces, haciendo el producto cruz, nos va a dar que la velocidad de A va a ser igual a, me da menos 48,2 en J y 40.37 en I. Entonces, ya con la velocidad de A, podríamos encontrar la velocidad de B. Entonces, voy a escribir la fórmula para continuar. Entonces, ya con la fórmula de la velocidad, lo que hacemos es sustituir los valores. Esta velocidad de A es la que acabamos de encontrar. La velocidad angular de la barra 3, esa no la conocemos. Y el radio de BA, ese sí lo conocemos. Ese son los 8 por el ángulo que hay ahí. Entonces voy a sustituir los valores para después seguir encontrando el valor de la velocidad angular. Aquí ya resolví para la ecuación. Primero que nada tuve que encontrar el ángulo de este ángulo de esta barra. Entonces igualmente lo hice con seno 90. Esta altura de acá simplemente es 3 seno de 40, que es 1.92. Entonces por ley de senos saqué ese ángulo que me dio 13.9. Entonces ese 13.9 lo utilicé para el radio, que va saliendo desde A hasta B. Entonces J me va a quedar negativo. Entonces tengo la velocidad de A, que ya la encontramos, y el producto cruz con el radio en las componentes I en J. Entonces ahora lo que voy a hacer es resolver estas componentes, multiplicar, hacer este producto cruz. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Entonces acá ya con los valores lo que hice fue multiplicar 8 coseno de 13.9 por W3
que eso me da 7.76 W3 en J. Y de igual manera con la componente en J. Entonces yo hago K cruz J, me da menos I, y otro menos me da más. Entonces esta W la tomamos positiva. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte también. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es separarla en las dos componentes, en la componente I y en la componente J. Entonces, yo sé que el punto B no tiene velocidad en J, digamos, para arriba y para abajo, porque esta placa número 4 solo se desplaza en el eje X. Entonces J va a ser igualado a cero. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ya con las componentes separadas, esta velocidad de cero ya sabemos que es del bloque 4. Él no se desplaza para arriba y para abajo. Entonces, de esta componente en J, despejamos W3. Y W3 nos dice que da 6.20. Entonces, estos 6,20 son radianes en 3 segundos. Entonces, esta va a ser la velocidad angular. Radianes en 3 segundos. Y esta velocidad angular del bloque de la pieza 3 lo sustituimos en la componente I. Entonces, cuando yo sustituyo en la componente I, entonces me va a dar que la velocidad de B va a ser de 52,3, que también se va a dar en radianes entre segundos. Entonces ya tengo la velocidad de B y la velocidad angular de la placa 3. Esta placa 3 ya me la preguntaban. Entonces ya tengo un dato de la respuesta. Entonces, ahora nos faltaría la velocidad bueno, esta velocidad de B ya la encontramos, que es la misma velocidad de 4, que era lo que yo antes les estaba comentando. Que este punto B está enganchado con 4. O sea, lo mismo que se mueve B es lo mismo que se mueve el bloque 4. Entonces, esta velocidad y las dos velocidades ya las encontramos. Entonces, ahora hay que aplicar la fórmula de aceleraciones para encontrar lo que faltaría, que sería la aceleración de 4 y la aceleración angular en la placa 3. Entonces, voy a borrar acá y voy a aplicar lo que es la fórmula de aceleraciones. Entonces, ya con la fórmula de la aceleración, lo que hacemos de igual manera es sustituir esta aceleración de B, eh, esta aceleración del punto O, que el punto O sería este punto. Esa aceleración es de cero, porque de igual manera es igual que en el caso de las velocidades. Ella está como pegado, como si estuviera pegado a una pared. Entonces, esa aceleración es cero. Digamos, el motor no se está moviendo de donde él está atornillado. Entonces sería una velocidad de cero. Entonces, lo que hacemos ahora es sustituir los datos. Entonces, voy a sustituir lo que son los radios y y ya después de haber sustituido los radios, entonces separamos en las dos componentes. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí sustituir la velocidad angular de la barra OA, que esa ya la habíamos encontrado en el paso anterior. No, disculpen, es la velocidad angular de OA. Esa velocidad angular es la que nos dan, que sería 20,94, que sería esta velocidad. Entonces, esta velocidad angular la sustituí acá. Entonces, lo que hago es sacar el radio en componentes, en I y en J, y sustituir todo. Ya cuando tengo la fórmula formada, entonces yo lo que hago es sustituir los valores digamos, separar los valores en I y en J. En este caso, vea que esta aceleración angular es de cero,
porque en el enunciado no nos dice nada, solo nos dice que gira a 200 revoluciones entre minuto. Entonces, esta velocidad es de cero. Entonces, todo este término se me cancela. Este y este se me cancela porque es un producto cruz. Entonces, la aceleración de A va a ser igual a estos 20.94 por el producto cruz de las dos componentes de I en J. Entonces, aplicando esa multiplicación nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, en este caso, nada más aplicamos la multiplicación. 20,94 al cuadrado por 3 coseno de 40 en I nos da menos 1007 y el otro valor es de 845, que sería 20.94 al cuadrado por 3 seno de 40. Recuerden que en la fórmula esto es un producto punto. Acá no es un producto cruz como en esta otra parte. Entonces siempre hay que tomar en cuenta este producto punto. Entonces ya con la aceleración de A, lo que hago es encontrar la aceleración de B. Entonces, recordemos que yo para encontrar la aceleración de B tengo que ir como en orden. Entonces, analizamos el punto O, después analizamos el punto A y al final analizamos el punto B. Entonces, en este caso ya obtuvimos, en el primer paso obtuvimos la velocidad y la velocidad angular. Y ahora estamos analizando las aceleraciones. Entonces voy a aplicar la fórmula de las aceleraciones para el punto B y de ahí partimos para ir despejando. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ya acá tengo la fórmula. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores. Esta aceleración de A es la que acabamos de encontrar. Esta aceleración angular no la conocemos, pero esta velocidad angular sí la tenemos. Entonces, lo que hacemos es sustituir nada más. Entonces, vamos a sustituir y después de ahí separamos en los dos ejes, en I y en J. Entonces, ahora con los valores sustituidos, entonces lo que hago es hacer este producto cruz y hacer esta multiplicación, que esto es por un producto cruz, un producto punto. Entonces, lo que voy a hacer es hacer este producto cruz y este producto punto para después separar en las dos direcciones. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí lo que hice fue hacer el producto cruz y el producto punto. Entonces vea que las componentes de acá son menos 1007 más 1.92 por la aceleración angular de la barra 3. Este 1.92 sale de hacer K cruz menos J. De ahí sale el 1.92 y este menos 298.5 sale a ser 6,2 al cuadrado por 8 seno de 13,9. De igual manera, aquí hacemos el producto cruz también. K cruz I me da J. Y el 73 del producto punto. Entonces, vea que, y de igual manera con las velocidades, está igualado a cero. Entonces, este cero es de que el punto B no se puede desplazar ni para abajo ni para arriba. Entonces yo sé que este punto B tiene una aceleración de cero en la dirección J. Entonces yo nada más lo que hago es igualar a cero y acá despejo la aceleración angular, que si lo hacemos nos da 99 radianes. Entonces voy a escribir por acá. La aceleración angular de la barra 3 va a ser 99. Estos son radianes entre segundo al cuadrado. Y entonces ya cuando tenemos estos 99 radianes, lo que hacemos es sustituirlo en esta fórmula de la componente I. Entonces ya sustituyendo, simplemente lo calculamos y dice que la aceleración del punto B va a ser igual a menos 1114.
Estos son en pulgadas entre segundo al cuadrado. Entonces, recapitulando un poco, lo que hacemos es encontrar la velocidad en los tres puntos. De primero, encontramos las velocidades. Entonces, cuando nosotros hagamos esas fórmulas, digamos, entonces lo podemos despejar en I y en J. Y ahí nos va a salir la velocidad angular de esta barra. Entonces, bueno, en realidad esta aceleración angular ya nos la dan. Esto es cuando lo hagamos de A a B. Entonces nosotros sacamos la velocidad normal del punto A. Y ya cuando sacamos la velocidad del punto B, ahí nos va a quedar las dos componentes y ahí hacemos lo mismo que hacemos en esta de aceleraciones. Despejamos en la componente que se nos iguale a cero y lo metemos en la otra componente. Entonces, cuando despejamos y metemos en la otra componente, ya nos estaría dando la velocidad del punto. En este caso, las aceleraciones es lo mismo. Como vimos que el punto B no se desplaza para arriba y para abajo, entonces lo igualamos a cero y de ahí despejamos la aceleración angular y sustituimos en la componente I y de ahí obtenemos la aceleración de B. Entonces este ejercicio era igual a los que vimos la semana pasada. Es lo mismo, sacar velocidades de primero y después aplicamos lo que son las fórmulas de la aceleración. Y de ahí lo que hacemos es sustituir y buscar la manera para poder encontrar los valores. Recordemos que si es un ejercicio de tres barras, entonces esos de tres barras los podemos entrar por los dos lados. Digamos, eh, un ejemplo acá, si este tuviera como una barra acá, que también se moviera y esto está aquí pegado como a un techo, entonces entramos por el punto O y por este punto C y lo vamos a igualar en el punto B. Entonces las dos velocidades se nos van a igualar y de ahí hago lo mismo. Separo las dos componentes en I y en J y buscamos los valores. En realidad de estos ejercicios hay que tomar en cuenta que nos pueden preguntar por despejarlos por lo que es por centros instantáneos o hacerlo de esta manera. En el caso mío, yo siento que es como un poco más ordenado hacerlo de esta manera con fórmulas. Bueno, aquí se ve horrible por la letra, pero uno lleva un orden mejor y no se complica tanto en encontrar los centros instantáneos. Entonces, hay que tomar en cuenta si nos preguntan por centros instantáneos o si no nos dicen nada, entonces podríamos aplicar esta manera. Entonces, en este caso, si uno lee el enunciado, no dicen nada. Entonces, yo asumí que podría hacerlo por este método. Entonces, también en lo que es el examen, tener en cuenta eso de los centros instantáneos. Bueno, en este otro segundo ejercicio, lo que tenemos es un sistema de dos esferas pegadas a una polea y esta polea está pegada a una masa de 1.5 kilogramos. Entonces lo que nos preguntan es las velocidades de los tres cuerpos cuando la polea gira 30 grados. Entonces aquí lo podemos analizar por energías. Entonces inicialmente me dicen que podría tomar acá como la referencia, pero sería mejor tomarlo desde esta esfera para que así se elimine la energía de esta. Entonces, aquí tenemos los datos. Nos dice que el cilindro pesa 1.5 kilogramos, cada esfera pesa 2 kilogramos, el diámetro de la polea es de 25 milímetros y me dan los radios de cada esfera. Entonces, acá analizándolo por energías, yo puedo escribir que la energía cinética en uno más la energía potencial en uno va a ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2.
Entonces, de acá nos indican que todo el sistema está en reposo. Entonces, la energía cinética va del inicio va a ser cero, porque todo, no, ningún cuerpo tiene velocidad. Entonces, esta energía cinética va a ser cero. Después, la energía potencial en uno se dice que es la de los tres cuerpos. Entonces, podemos decir que es la energía potencial de la primera esfera más la energía potencial de la segunda esfera más la energía potencial del cilindro. Pero en este caso, nosotros tomamos la referencia desde la segunda esfera. Entonces, esta energía potencial de la segunda esfera se nos va a eliminar también. Entonces, las únicas energías que tenemos al principio van a ser las potenciales. Y después vamos a tener lo que son las cinéticas y las potenciales. Entonces, yo digo que la energía potencial va a ser igual al inicio, va a ser menos la masa de la esfera en 2 por la gravedad por el radio. Este radio es de la esfera 1 menos la masa del cilindro por la gravedad por un h sub 0. Entonces, este h sub 0 va a ser una distancia que yo no conozco, que va a ser a la que él comienza. Entonces, esta distancia en el estado 2, lo que va a hacer es que, digamos, ya después de hacer el movimiento, digamos que va a bajar hasta acá. Entonces, lo que yo tomo en cuenta es ese delta. Entonces, inicialmente a mí no me interesa dónde inicie o dónde termine, sino lo que me va a interesar es ese delta de la altura, para yo así poder tomarlo en cuenta. Y después de la parte de la energía en el estado 2, yo digo que la energía cinética en el estado 2 va a ser igual, un medio. Todo esto, el un medio lo sacamos a factor común y decimos que es la masa del cilindro por la velocidad de esta al cuadrado. A esto también le sumamos lo que es la masa de la esfera 2 por la velocidad de la esfera 2. Esto lo elevamos al cuadrado y hacemos lo mismo para la otra esfera. Entonces sería la masa de la esfera. Recordemos que la masa de las dos esferas es la misma por la velocidad de la esfera 1. Entonces, esta esfera acá obviamente si va a tener la esfera 1 me va a aportar una velocidad. Entonces esa velocidad la puedo, la puedo asociar a una energía. Entonces de acá es donde sale el término de la energía cinética de la esfera 1, de la esfera 2, perdón. Y a esto también va a tener una energía potencial en el estado 2. Entonces yo digo que la energía potencial del estado 2 va a ser la de las 3, porque recordemos que los tres cuerpos van a tener un delta X. Entonces los tres cuerpos me van a generar energías. Entonces en el estado 2 la energía potencial me va a quedar de la siguiente manera. Entonces me quedaría de esta manera. Recordemos que en el estado 2 todos los cuerpos me van a quedar por debajo de la referencia. Entonces de ahí es donde sale el negativo de cada cuerpo. Y sacamos a factor común la gravedad. Y
este seno de 30 es debido a este ángulo que hay acá y el coseno es debido a a otro ángulo que hay acá. Entonces, lo que hacemos ahora es tomar en cuenta los dos estados. Entonces, cuando uno toma en cuenta los dos estados, tengo que relacionar los 30 grados que gira esta polea con la distancia que se va a mover cada uno. Entonces, nosotros podemos decir que la velocidad, el giro de la polea, el giro que tiene la polea me va a relacionar con una velocidad. Entonces, los 30 grados que gira esta polea, yo los relaciono por medio de los radios para determinar la relación de velocidades entre cada cuerpo. Entonces, yo lo que puedo decir es que la velocidad angular de la polea va a ser igual a la velocidad del cilindro dividido entre el radio de la polea. Entonces, ¿por qué lo dividimos? Por la misma fórmula de la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal dividido entre el radio. En este caso, el radio que nos relaciona el movimiento es el radio de la polea. Entonces, esto va a ser igual a la velocidad de la esfera 1 dividido entre el radio. ¿Cuál es ese radio? Ese es el radio de la distancia que hay desde el punto O, desde la polea, hasta el cuerpo, que son 375 milímetros. Entonces, pasándolo a metros, nos daría 0.375. Y esto también va a ser igual a la velocidad de la esfera 2 dividido entre el radio que tiene la esfera 2, que sería de 250 milímetros. Entonces sería 0.25. Entonces acá, ya teniendo esta relación, si quiero, podemos relacionar todo con la velocidad del cilindro. Entonces al final, las dos velocidades de la esfera me va a quedar en términos de la velocidad del cilindro. Para que en la fórmula general de las energías solo tenga una incógnita. Solo nos va a quedar la incógnita de la velocidad del cilindro. Entonces yo digo que la velocidad de la esfera 1 va a ser igual a 15 por la velocidad del cilindro. Entonces, igual manera, la velocidad de la esfera 2 va a ser igual a 10 por la velocidad del cilindro. Entonces, estas velocidades todas se relacionan eh, con la velocidad angular de la polea, porque al final todos están conectados a la polea, todos los cuerpos están conectados a esta polea que va a girar 30 grados. Entonces lo que hacemos es igualar la fórmula general. Entonces la fórmula general nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ya aquí la igualdad del estado 1 con el estado 2, ya todas las velocidades las dejamos en términos de la velocidad del cilindro. Para cuando uno este, hace la solución, entonces ya obtengo la velocidad del cilindro y de ahí puedo obtener las velocidades de la esfera 1 y de la esfera 2. Acá veamos que el HF es la distancia final.
Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es pasar todo este término de la energía potencial para el otro lado. Y de ahí ya podríamos averiguar la velocidad. Entonces, aquí la única incógnita que tengo es el HF y el H sub 0. Pero eso se hace con el delta. Entonces, nosotros lo que decimos es que 30 grados, que es lo que él gira la polea, va a ser igual a el desplazamiento entre el radio de la polea, que en este caso sería 0,025. Y acá lo tenemos que pasar a radianes. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por 2pi entre 60, entre 360, porque estamos pasando de grados a radianes. Y esto entonces nos va a dar que el desplazamiento del cilindro es de 0,013 metros. O sea, el cilindro se desplaza 13 milímetros. Entonces, ya con este desplazamiento, ya la única incógnita que tendríamos es la velocidad del cilindro. Entonces, igualando o digamos acomodando un poco lo que es la ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ya acá sustituido, lo que hicimos fue todo este término de acá, lo que hicimos fue pasarlo al otro lado a sumar. Vea que estos términos están negativos. Entonces lo que hicimos fue pasarlo al otro lado y sacar factor común en este caso acá el coseno y la distancia acá que él se desplaza. Entonces, pasando todo al otro lado, sacando factor común y dejando solamente la velocidad del cilindro, nosotros podríamos colocarlo en la calculadora y obtener que el valor de la velocidad del cilindro va a ser igual a 0,073 metros entre segundos. Entonces, esta va a ser la velocidad del cilindro, 0,073. Estos son metros entre segundos. Ahora, para la velocidad de las esferas, yo me vengo para acá y nada más lo que hago es multiplicar por 10 y por 15 y ya obtendría la velocidad de las esferas. Entonces, nada más yo digo que la velocidad de la esfera 1 va a ser igual a 1,07. Y en el caso de la esfera 2 me va a dar que es 0,713 metros entre segundos. Entonces, estos son los valores de la magnitud. Ahora, la dirección la voy a dar con el mismo ángulo que tiene la posición de las esferas. Entonces, en este caso, acá sería de 60 grados. Entonces, esta va a ser la velocidad 0,713 con un ángulo de 60. Y en el caso de la esfera 1 es de un ángulo positivo de 30. Entonces yo acá le coloco los 30 grados. Entonces estos ángulos son de la dirección de la velocidad. Entonces hay que tomar en cuenta el ángulo que ellos se mueven. Entonces el ángulo que están menos o más los 30 grados que la polea se mueve. Y la velocidad del cilindro va a ser en dirección negativa, porque el cilindro lo que hace es bajar.
Entonces ya encontrado esto, nos iríamos a la parte del impacto. Entonces en la parte de impacto lo que nos preguntan son las velocidades después del choque, cuando esta esfera de 3.5 kilogramos choca de manera con un ángulo de 90 grados entre el radio. Entonces nosotros lo que debemos averiguar son las velocidades después del choque. Entonces esta parte se resuelve con las fórmulas de choque. Entonces nos va a quedar algo así. Entonces la fórmula de choque lo que nos indica es que la masa de cada cuerpo por sus velocidades antes van a ser igual a la velocidad por las velocidades después del choque y la suma de cada cuerpo. Entonces al final es una igualdad con las velocidades antes y después del choque. Entonces esta nos quedaría como una ecuación. Entonces yo a esta ecuación le pongo número 1. Ahora nos dice que el coeficiente de restitución es de 0.78. Entonces el coeficiente que es de 0.78 entonces acá lo que hacemos es aplicar la otra fórmula. Veamos que en este caso antes del choque pues este término de la esfera 3 sería 0 porque no tengo una velocidad antes. Lo que nos dicen es la velocidad después. Es como que si esa esfera estuviera ahí estática y la otra esfera llegara a chocar con la esfera 3. Entonces este término se me cancela. Entonces aplicando la fórmula de el coeficiente nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces ya con el coeficiente, con la ecuación del coeficiente de restitución, lo que hago es hacer la igualdad. La velocidad antes del choque la multiplico por 0.78 y eso lo igualo a la resta de las dos velocidades después del choque. Entonces, sustituyendo valores, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ya sustituido los valores, lo que hago es sustituir, digamos, lo que sería la masa de la esfera 1, la masa de la esfera 3 y la velocidad de la esfera 1. Entonces ya de la ecuación 1 me quedarían dos incógnitas. Entonces yo necesitaría otra ecuación para tener dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces de la ecuación eh, del coeficiente de restitución, lo que hago también es sustituir. Entonces me va a quedar de esta manera. Entonces ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces ahí podría meterlo en la calculadora y obtengo que los valores de la velocidad 1, la velocidad del cuerpo 1 después del choque, va a ser igual a menos 0.142. Y esto va a ser con un ángulo de 30 grados, que estos son los 30 grados que va a tener el cuerpo en ese momento. Entonces lo que hacemos es, nos fijamos en los grados que él va a girar, porque recordemos que el enunciado nos dice que él gira 30 grados. Entonces van a ser 30 grados desde esta posición. Entonces ya ahí tendríamos lo que es la velocidad y la dirección. Y la velocidad del cuerpo 3 después del choque nos dice que es 0.693. Y esto con un ángulo de 30 sobre esta dirección. Ya se lo muestro acá. Entonces recordemos que viene acá. Entonces este cuerpo 3 va a tener este ángulo acá, 30 grados. Y este otro cuerpo va a tener estos otros 30, porque esta velocidad
va en esta dirección para acá y esta velocidad va para arriba. Entonces serían 30 grados desde esta posición acá para el cuerpo 1 y para el cuerpo 3 son 30 grados en esta dirección. Entonces ya ahí tenemos la velocidad del cuerpo 1 y el cuerpo 3. Ahora nos faltaría encontrar la velocidad del cuerpo 2. Entonces eso va a ser simplemente una igualdad de velocidades angulares, porque recordemos que la velocidad del cuerpo 2 va a ser igual a la velocidad del cuerpo 1, porque se relacionan con la polea. Entonces aquí es una relación de radios. Entonces yo puedo decir que la velocidad del cuerpo 2 después del choque va a ser igual a la velocidad del cuerpo 1 después del choque entre el radio, que en este caso sería 0,375. Y esto lo multiplicamos por 0,25, que es el radio del cuerpo 2. Entonces, esto al final y al cabo es una igualdad de velocidades angular. Entonces, recuerde que la velocidad angular sería la velocidad lineal entre el radio. Entonces, yo nada más acá lo que hago es hacer esta igualdad. Entonces nos quedaría de esta manera. Sería que la velocidad 2 nos da una magnitud de 0,09 metros entre segundos con un ángulo de 30 a partir desde la normal. Entonces acá tendríamos el resultado de las tres velocidades y ya habíamos encontrado las velocidades desde las energías. Entonces ya este ejercicio acá estaría completo. Y ahora lo que vamos a hacer es el tercer ejercicio. Bueno, para este otro ejercicio lo que nos preguntan es la tensión de la cuerda en función del tiempo y la aceleración del cuerpo A en función del tiempo. Esto es un sistema de freno, esto es un resorte, son dos piezas con un peso y otra pieza acá que hace que esta tensión accione el freno. Entonces esta pieza P lo que hace es llevarse el sistema para arriba. Y acá tenemos dos normales debido al resorte y dos fricciones. Entonces nosotros lo que podemos hacer de primero es sacar la relación de cuerdas. Entonces yo tengo que una cuerda del cuerpo B va a ser, va a ser igual a dos cuerdas del cuerpo A. En este caso, para acomodarlas de esta manera, es nada más que una cuerda en B más dos cuerdas en A va a ser igual a una constante. Entonces, para encontrar lo que sería la fricción, nosotros lo que hacemos es multiplicar la constante de K por la distancia que el resorte se expande, que en este caso la constante son 80 libras por pulgadas y se desplaza 2,5 pulgadas. Entonces esto nos da que la fricción son 250 libras. De igual manera podríamos encontrar, no, esta sería la fuerza del resorte. Entonces esta es la fuerza del resorte. Ahora podríamos encontrar también lo que es la fricción. Entonces para la fricción simplemente va a ser la normal por 0,2, que es la constante de fricción cinética. Entonces, acá para lo que es fricción, entonces yo nada más multiplico 0,2
Acá tuve un error, en lugar de 250 son 200 libras, que esta es la fuerza del resorte. Entonces para encontrar la fricción serían 0.2, que ese es el mu de la fricción dinámica. Entonces multiplicamos el 0.2 por 200, que estos 200 serían la normal. Entonces nos da que la fricción son 40 libras. Y de acá, entonces podríamos hacer una sumatoria de fuerzas en Y del cuerpo B. Entonces, haciendo esa sumatoria nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, haciendo acá una sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos una tensión hacia arriba, dos pesos hacia abajo, dos pesos de los bloques B y dos fricciones que también van para abajo. Y eso lo igualamos a dos masas de los cuerpos B por la aceleración, porque recordemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces aquí formada la primera ecuación, podemos simplificar un poco. Entonces acá, simplificando un poco, lo que hacemos es sustituir el peso de B, que serían 50, y la fricción tiene un valor de 40. Entonces la masa de B son 50 libras y lo dividimos entre la gravedad en el sistema inglés, que serían 32,2. Entonces de acá lo podemos simplificar aún más y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces acá lo que hago simplemente es multiplicar los valores y nos queda como la tensión menos 180, que es igual a 3,125 por la aceleración de B. Esta sería eh, la primera ecuación. Entonces ahora lo que podemos hacer es un diagrama del cuerpo libre en el cuerpo A. Entonces nos quedaría algo así. Entonces acá, haciendo lo que es el diagrama para el cuerpo A, lo que tiene son dos tensiones hacia arriba y tendría eh, lo que es la aceleración y el peso, que sería de 400 libras. Acá esto sería una fuerza, sería 100 por el tiempo al cuadrado más 400, que sería el peso. Entonces esta es una fuerza que va hacia abajo y estas dos tensiones son otras fuerzas que van hacia arriba. Entonces, resolviendo para el cuerpo A, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces acá hice la sumatoria de fuerzas. Recordemos que tomamos positivo hacia abajo, entonces serían 100 por el tiempo al cuadrado menos el peso, que sería de 400, y a esto le restamos las dos tensiones que van hacia arriba, y esto lo igualamos a la masa del cuerpo A por la aceleración. Esta masa de 12.5 son 400 dividido entre 32.2, que me da 12,5. Entonces de acá, esta sería la ecuación número 2. Entonces de acá tenemos dos ecuaciones y tendríamos eh, cuatro incógnitas. Todo va a quedar en términos del tiempo, entonces tendríamos dos ecuaciones y tres incógnitas, que sería la aceleración de A, la de B y la tensión. Entonces lo que podemos hacer es poner la aceleración de A o de B en términos de la otra. Entonces con la relación de cuerdas, yo digo que la aceleración de B va a ser igual a dos veces la aceleración de A. Entonces esto sería una tercera ecuación. Entonces ya aquí la cantidad de incógnitos, con la cantidad de ecuaciones, voy a poder lograr resolver para estas ecuaciones. Entonces, sustituyendo en la primera ecuación, me quedaría de la siguiente manera. Entonces, para la ecuación 1 lo que hicimos fue sustituir con la ecuación 3. Entonces, en la aceleración de B, lo que hicimos fue colocar dos aceleraciones de A.
Entonces, igual, acá sustituimos y simplificamos acá. Entonces, ahora para la ecuación número 2 lo que hacemos es simplificar y sustituir los datos. Ya aquí sustituimos, lo que hicimos fue colocar t dentro, digamos, colocar la ecuación 1 dentro de la ecuación 2. Entonces, si ustedes notan esta tensión, la metimos en 2 acá. Y acá, simplificando, nos dé en función del tiempo. Y la aceleración de A nos va a quedar que es 4 por el tiempo al cuadrado más 1.6. Ahora, ya con la aceleración de A en función del tiempo, lo que hacemos es la intercambiamos en la ecuación 1 para poder dar la tensión en términos del tiempo también, porque recuerde que las dos aceleraciones la aceleración y la tensión nos la piden en función del tiempo. Entonces, sustituyendo la aceleración de A en la ecuación número 1, despejamos para la tensión y nos da que la tensión es igual a 2 por 2,5 por el tiempo al cuadrado más 190. Y ya aquí ya nos estaría dando las dos respuestas, la tensión y la aceleración en función del tiempo. Aquí lo más primordial fue lo que es los diagramas de cuerpo libre de los dos cuerpos y lo que es la relación de cuerdas. Entonces, simplemente siendo la sumatoria de fuerzas, ya podemos despejar una ecuación y ya ahí podemos jugar con lo que son la relación de cuerdas y las dos ecuaciones para despejar la aceleración y la tensión en función del tiempo.